Cordial saludo. Las estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia UNAT realizaremos una ponencia a partir de un problema, el cual resolveremos mediante una acción constitucional. Para iniciar este proceso, la compañera Astrid Carolina Santiago Roldán realizará la descripción del problema objeto de estudio. Seguidamente, la compañera Maribel Bernal Ortiz realizará su ponencia sobre las respuestas obtenidas a las partes accionadas y vinculadas dentro de la acción constitucional. Y para finalizar, la aquí presente, Judy Andrea Gutiérrez Peña, realizará la conclusión o desarrollo del caso mediante el habeas corpus. Muy buenas tardes. El asunto a resolver es el trámite de acción constitucional de habeas corpus presentado por el señor Ricardo Zuluaga Moreno en calidad de agente oficioso de Carlos Arturo Salazar en contra del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, teniéndose como vinculado a la colonia agrícola de mínima seguridad. Como hechos relevantes tenemos que el familiar del interno Carlos Arturo Salazar dice que acudió a la acción constitucional de habeas corpus por cuanto considera se le están vulnerando sus derechos fundamentales por parte del juzgado accionado a su familiar, el cual ya tiene la pena cumplida, bajo los siguientes argumentos. Su primo fue condenado el 20 de marzo del 2015 por el juzgado 38 penal del circuito de Bogotá a una pena de 156 meses de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, que se encuentra privado de la libertad desde el 4 de mayo del 2014 hasta el día de hoy, que es 118 meses y 19 días en tiempo físico. En su favor se ha reconocido redención de pena de 37 meses y 18.5 días, mediante auto interlocutorio 96 de fecha 25 de enero del 2014. Dice que al realizar la sumatoria de los resultados obtenidos de tiempo de privación de la libertad y del tiempo de redención de pena reconocida, se obtiene un total de 156 meses y 7.5 días de prisión purgados, razón por la cual su primo sobrepasa el tiempo que debió cumplir por la sanción penal que le fue dictada y aún así le fue negada la libertad por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Casillas. Por lo anterior, peticiona que se le otorgue la libertad por pena cumplida de forma inmediata a su familiar. En aras de dar trámite a la acción constitucional de habeas corpus presentada a favor de Carlos Arturo Salazar, mediante providencia calendada 21 de mayo de esta anualidad, el despacho asumió el conocimiento de la acción constitucional de habeas corpus de conformidad con la Ley 1095-2016 y ordenó correr traslado a la misma al accionado, Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías y vincular a la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías, quienes en el término de traslado conferido respondieron en la siguiente forma. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, a través de su titular, respondió: por los hechos ocurridos el 4 de mayo de 2014, Carlos Arturo Salazar fue condenado por el Juzgado 38 del Circuito Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia de 20 de marzo de 2015, a la pena principal de 162 meses de prisión y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena aflictiva, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Segundo, por este proceso está privado de la libertad desde el 4 de mayo de 2014 a la fecha. Tercero, se ha reconocido redención de pena de 37 meses y 18.5 días. Ahora bien, mediante interlocutorio número 114 del 4 de mayo de 2024, este despacho judicial reconoció redención de pena y negó la libertad por pena cumplida y con relación al reconocimiento de los días 31 de cada mes. Por otra parte, este despacho judicial, mediante interlocutorio número 645 del 28 de abril de 2023, le negó el reconocimiento de los días 31 de los meses que lo contiene, decisión frente a la cual interpuso recurso de apelación, decisión que fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Por lo tanto, no es cierto que se le hubiera prolongado ilícitamente la privación de la libertad, así como tampoco se encuentra pendiente de resolver ninguna petición dentro de la presente actuación. Por su parte, Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías, a través del coordinador
de la Oficina Jurídica contestó que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, mediante interlocutorio número 112 de 4 de mayo de 2024, le reconoció redención de pena y estableció que a la fecha aún tiene pendiente días para pena cumplida. Igualmente informa su despacho que no hay pendiente por tramitar solicitud de pena cumplida a favor del privado de la libertad, Carlos Arturo Salazar. Bueno, para el desarrollo del caso objeto de estudio debemos partir del problema. ¿Cuál es el problema? Determinar si procede la presente acción constitucional de habeas corpus presentada por el familiar de Carlos Arturo Salazar a fin de obtener una libertad inmediata, considerando que cumple con todos los preceptos legales para obtener la misma. Para ello debemos partir del concepto del habeas corpus, entendiendo que es una acción constitucional establecida para garantizar y tutelar la libertad personal de los individuos frente a toda prolongación ilegal de la libertad. Esto en cumplimiento de las garantías constitucionales, entendiendo así que el habeas corpus se encuentra contemplado en el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice este artículo? Que quien esté privado de su libertad o considere estarlo de una manera ilegal, puede interponer mediante un tercero o por sí mismo la acción constitucional de habeas corpus, y dicha acción debe ser resuelta en el término de 36 horas. Asimismo, el artículo primero de la Ley 1095 del 2006 establece que el habeas corpus es un mecanismo judicial que protege la libertad de las personas cuando ésta se restringe, bien sea por la violación de garantías constitucionales o legales, o si se prolonga ilegalmente una libertad. ¿Qué quiere decir ello? Esto puede ser en los casos en que se produce una captura por una autoridad no judicial, o cuando la persona se encuentra privada de su libertad en un tiempo prolongado, habiéndose vencido la libertad por vencimiento de términos, que establece que si una persona está privada de su libertad en cualquier centro carcelario por un término mayor a 120 días sin que se haya proferido o determinado su libertad o inocencia, puede llegar a proceder la libertad por vencimiento de términos, y por ende es procedente el habeas corpus. Continuando lo expuesto por mi compañera Judy, vemos que el habeas corpus se encuentra contemplado en el artículo 30 de la Constitución y es desarrollado por la Ley 1095 del 2006. Este es un derecho fundamental que le sirve a toda persona que se sienta restringida ilícitamente de su libertad y pues pueda presentar esa solicitud para que se evalúe en el término de la instancia su solicitud. En caso de ser procedente, pues se continuará con lo respectivo. Vemos que cuenta con unas garantías superiores o legales, como les decía, teniendo condicionada su viabilidad al agotamiento de las herramientas ordinarias de salvaguarda, toda vez que no puede, abro comillas, sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad. Segundo, reemplazar los recursos de reposición y apelación como medios para impugnar las decisiones que interfieren el mencionado derecho fundamental. Tercero, desplazar al funcionario judicial competente. Y cuarto, obtener una opinión diversa a la del funcionario u órgano llamado a resolver el correspondiente. Eso vemos que lo deja claro por ahí. Y como con fundamento del precedente jurisprudencial, el actor privado de la libertad por una autoridad competente debe dirigir sus peticiones de libertad al mismo, como ya les mencionaba. Luego, esta jurisdicción constitucional no puede anticiparte al criterio de este y menos desplazar la validez de los pronunciamientos emitidos. En tal dirección, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha predicado que no es pertinente utilizar el habeas corpus como mecanismo, abro comillas, alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan hechos punibles. Vemos que en punto al conteo de términos para la aplicación del artículo 317 del Código Penal de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil, en auto de fecha abril 22 del 2020, magistrado ponente Haroldo Wilson Quiroz Monsalve explicó, abro comillas, además no puede perderse de vista que las
tiene vocación de prosperidad si en cuenta se tiene que al juez constitucional le está vedado inferir en el conteo de plazos procesales, ya que tal actuación es propia del juez de control de garantías y el de segunda instancia del correspondiente proceso. Luego la directriz que profiera habrá de estarse el procesado. Por esta razón, la Sala Homóloga Penal ha destacado que, como las solicitudes del imputado sobre tal materia deben dilucidarse ante el funcionario de control de garantías correspondiente, quien tiene la competencia para ello, le queda vedado al juez constitucional inferir en el trámite para decidir si ocurrió el supuesto vencimiento de términos, en reemplazo de las facultades que la ley le confiere al fallador natural. De esta manera, cualquier discusión sobre el incumplimiento de las oportunidades contempladas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal entre los preceptos se debate dentro de la causa y ante el funcionario investido de atribuciones para tomar los correctivos necesarios en salvaguarda de los derechos. Muchas gracias. En vista de lo anterior, en el presente caso objeto de estudio que tenemos, que Carlos Arturo Salazar no se encuentra ilegalmente privado de la libertad, pues su privación obedece a la sentencia que le fue dictada en su contra por el Juzgado 38 Penal del Circuito Conocimiento de Bogotá, sentencia que fue el 20 de marzo del 2015, la cual ya se encuentra ejecutoriada y en la que se le condenó a 162 meses de prisión y un lapso de tiempo de penas accesorias por el mismo periodo. También tenemos que a la fecha de hoy, 21 de mayo del 2024, el señor Salazar ha cumplido una pena de 158 meses de prisión, 5,5 días. Esto obedece al tiempo que lleva desde su captura de manera física como a la sumatoria de la redención de 1 mes y 24,5 días. Es decir, en virtud de un mandato de una autoridad judicial que se encuentra revestida de toda legalidad. Teniendo en cuenta estos tiempos de privación, esta redención de pena y la orden de encarcelación que fue emitida, se tiene que a la fecha el señor Salazar no ha cumplido su libertad por pena cumplida, por tanto no se evidencia una prolongación ilegal de su libertad. Por ello, en el presente caso, no hay lugar o no procede la acción constitucional de habeas corpus y la misma debe ser negada por improcedente, pues con las pruebas allegadas por cada uno de los despachos, tanto de la colonia agrícola de Casillas, lugar donde se encuentra privado de la libertad, y el juzgado cuarto de ejecución de penas de esta ciudad, se determina que el señor tiene una orden de encarcelación que le fue emitida en el momento de su privación de su libertad y la misma viene emitida por una autoridad judicial competente. Gracias.